¿Cómo va, Felipe? Bien, no sé por qué no me aparezco, estoy como de incógnita, Yo me te aparece. veo, yo te veo perfecto. Ah, bueno, genial, espero que la gente me vea también. Yo acá no me veo, pero genial. No te vemos a vos mismo? No me veo a mí mismo, pero no me importa, ya me conozco. Bueno, es un dato importante. Yo también cuando no me veo siempre digo, "No, ahora te dejé de ver, ahora estoy viendo, diste vuelta a A la ver si cámara. la Estoy gente me viendo, ve. no, ahora diste vuelta a la cámara, tocaste algún botón Ah, bien. ahí está, ahí está. Yo creo que yo te veo y me imagino que la gente te ve. Si Sí vos lo me ves, la vemos. gente me ve. Si vos me Bueno, ves, la ahora gente me ve. sí, voy a sacar los comentarios para no taparte. Y primer dato que me gusta es que no tenés una terrible biblioteca atrás que me hace sentir un No, no, igno- no, no. La un tengo, pero igno- la tengo, pero no para brillar. Claro, porque me imagino que leíste muchísimo, pero viste, me pone muy mal ver Claro. tanto libro y decir, entonces yo Viste que, tengo acá viste una... que están alquilando como imágenes. Claro, claro. Aparte, son guachos porque alquilan toda una línea de, ¿viste? De filosofía, alquilan libros Pesuti, no es que están Total. con, viste, como que vos digas, bueno, mirá, el tipo lee No, porque la cosas. gente aparte chusmea lo que tenés atrás, a ver qué Sí, libro tenés. sí, todos quieren ver ahí en la casa. Bueno, 17 de agosto nadie te habrá convocado para este momento, pero yo digo, No, vos, día- fue un día apacible. este, vos sos el típico tipo que putea los feriados, porque los feriados generalmente son fechas sí, sí, patrias que tenés que salir sí. a explicar un montón de cosas. Me ha pasado de mi finada madre, que la llamaban a ella a las 5:30 de la mañana, el 25 de mayo y todo porque figuraba en guía, Claro, pobre. yo creo que tu vieja ya en un momento empezó, dijo, bueno, está bien, les explico yo, ya que me levanté. No, claro, claro. Este, Mi hija que le costaba poco aparte hablar, así que y se animaba. tu vieja cuando vos le dijiste que ibas a ser profe de historia, ¿cómo se lo tomó? No, no, o sea, ¿era del tipo me da miedo de qué va a vivir? ¿O dijo, No, bueno, claro, totalmente, sí, por una especie de resignación. claro, Sí, ¿no? claro. Porque bueno, me imagino, sos un tipo inteligente, capaz habrá sido buen alumno, los padres tienen una, viste, este va a ser médico, va a ser abogado, va a ser algo, Claro. y No, vos no, terminás, claro. No, ni claro, hablar. No, buen alumno no era, tan buen alumno no era, ah, ¿no? pero sí había expectativa de médico, de cualquier otra cosa. Y dice, Yo te cruzó, arranqué con veterinario porque me gustaba Dactari. ah, mira, Clarence, el león visco. Claro, claro, es la Mona Judy. Pero Exacto. bueno, y después, bueno, no, después fui derivando hacia ahí. Y ahí, bueno, pero vean caro, la verdad que los viejos divinos se la bancaron. Sí, Era como, viste que para mí son muy parecidos los viejos tanos, los viejos judíos, tienen mucho en común. sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo cada vez más escucho historias y digo, pero de los tanos digo, pero esto es igual. Digamos, la Igual. madre, la familia, toda esa El historia igualita. famoso, el famoso chiste que te lo dejo a vos, ¿no? La diferencia entre la DJ Mami y la Sí, madre italiana. sí, Contale me vos si lo muero o vas a te contar, si no mato. vas si no comés, si no comés Memoiro, si no comés Tiamazzo. Jamás. Es Es buenísima, muy porque bueno. aparte el Tano es como un paso posterior. O sea, cuando ya la Total, madre Tana se da cuenta que si se muere no le sirve para que el hijo coma, dice, bueno, tengo esta amenaza. Y, total. o sea, Sí, y- sí, no, y aparte, sí, yo creo y vos fíjate que somos un poco un producto de esos dos humores tan particulares, ¿no? sí, El humor judío que está muy presente en la sociedad argentina, esa cosa tan particular que tiene el humor judío, y el humor tano, ¿no? Que sí, sí. conviven en una especie de humor particular que tenemos los argentinos, ¿no? Sí, y es un humor, yo lo vivo cuando hacemos las giras, que es realmente un humor muy específico, te diría. Claro, Seguramente que de esta mezcla que vos decís. Lo que pasa es que el Tano, así como el judío se asocia al sufrimiento o al tema comercial, la mafia y lo Tano, ¿viste? Siempre es como que de las películas y de todo,
Entonces una madre diciendo te amacho suena de otra manera. Es capaz. Totalmente. Totalmente. Porque, claro, ha quedado como unívoco que Tano es sinónimo de mafia, ¿no? Por lo menos en la cultura gringa es así, Claro, totalmente. los gringos lo trajeron y ahora es como que si no está, no, el mafioso de la película no es creíble, digamos. No, no sirve, claro, totalmente. Pero bueno, yo creo que es muy interesante esa cosa tan parecida de los viejos con las expectativas y bueno, ¿no? Esta Y, y- cosa, y también a- la cosa de mi hijo el doctor, que es muy de inmigrante también, ¿no? sí, 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 porque aparte es un, digamos, un orgullo terrible tener un hijo médico y aparte creo que algo que une es que las generaciones de tanos y de judíos que vinieron venían escapando de cosas terribles, o sea, Ah, venían con esa carga ya de la comida, la familia, el nene, que sea médico, que eso no se lo puede sacar nadie, en fin. ¿cuál? Sí, claro, por supuesto. Imagínate que, bueno, venían por los inmigrantes, había dos motivos fundamentales, ¿no? El hambre y alguna persecución religiosa o política. Claro, Entonces, era eso, ¿no? Y también esta cuestión, viste, de tan importante que vos lo decís mucho en tus espectáculos, de el qué dirán, ¿no? Que tiene mucho que ver con cómo te veían tus coterráneos en el país de origen, si te iba bien, si te iba mal. La mirada de afuera para nosotros es fundamental, claro. ¿no? Es muy importante, viste, el qué dirán, tiene que ver también con esto de, me fui a un lugar al fin del mundo, me fue bien, y hay toda una literatura en esto de mentir en las cartas, de gente que se estaba cagando de hambre, decía que le estaba yendo bien, que se había comprado una casa, porque era muy duro decirle a los otros, me va mal, ¿no? Claro, me fui a la mierda y encima me va mal. O sea, Yo lo es quería, fatal. yo lo quería decir así, pero sí, tal cual. Claro, porque escuchá, se iban de una punta a la otra, sea de Italia o de Rusia o de Polonia, donde venían. Me fui al fin del mundo y encima me va mal, decís, es Claro, claro, fatal. exactamente, esa es la cosa, ¿no? Y hay Yo creo mucha, mucha cosa en ese sentido. quedó Yo algo sigo sin de, verme, confío que la gente me ve, pero si no me ve, no importa. sí, yo te veo perfecto, pero voy a poner los comentarios una vez más, solo para que me digan si lo ven, sí, te vemos Felipe, me dicen acá, acá, así que estamos perfectos. Álvaro, listo. Vos no te ves, voy a mirar acá el WhatsApp que me dice, se ve perfecto. Bueno, ok. El tema es Ya, que, el tema es que yo creo que igual quedó, y ahora arrancamos con San Martín, que en general cuando la gente se va afuera, trata de justificar su vida diciendo que le va mejor total, de lo que realmente le va, y hace por ahí seguro. laburos, el famoso hacer laburos que acá no sé si No te harías. daría Eh, eh, más. eh, Ah, claro. Bueno, eh, tenemos toda una historia de exilio, ¿no? Argentino muy. Vos claro, pensás cuánta gente importante argentina o murió en el exilio o estuvo en el exilio, empezando por San Martín, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? claro. El, el exilio es parte de nuestra historia, ¿no? También. Sí, Y sí. es un país de exiliados también, porque la inmigración era una forma de exilio, en algún punto también. Por supuesto, sin duda. Yo a veces trato cuando siento ese tema xenofóbico hacia el extranjero Sí, y todo eso, siendo que yo siento que a mis abuelos, tanto maternos como paternos, los recibieron acá de una manera, o sea, que me quedé o sea, yo vengo de ahí, no tengo claro, chance de ponerme en contra de eso. Siempre totalmente. digo, nadie se quiere ir de donde vive, nadie quiere irse de donde nació. Total, No es que te vas a hacer un máster, nadie quiere claro, abandonar su barrio, su casa, sus costumbres, su comida. Si ya lo haces es porque realmente no te queda otra. totalmente. Vos sabés que hay una película, por ahí la viste, de los hermanos Taviani, estos genios directores, que Sí, se llama sí, Caos. ¿Vos te acordás de Caos? Que es la única imagen que yo vi filmada de la despedida, de la gente que se va de su pueblo desde la mirada del que se queda, que es tremenda, porque es que venían los hombres solos, ¿viste? Se quedaban las mujeres esperando claro, cómo le iba. Y eso era, esa película me quedó grabada siempre como casi la única que refleja la partida, ¿no? exactamente, porque ese es el punto que viste cuando la gente tan libremente putea a los extranjeros, ¿no? Sí, sí. Se olvida del terrible desarraigo que está Claro, viviendo esa persona. Yo a veces digo en joda, yo te abro un supermercado en Corea, andá a atenderlo vos. Yo te lo lleno de mercadería, te pongo todo, abrís la cortina y entras a laburar.
te quiero ver total, a vos, ahí, claro, pagando claro. con caramelo, te quiero ver a vos. O sea, en esa situación, porque es la única Total, manera de entender lo que les pasa, ¿no? totalmente. Yo creo que es muy bueno porque uno piensa empáticamente, ¿no? Y además autorreferencialmente, es decir, ¿qué haría yo? Y ahí te cae la ficha, ahí te cae la ficha, ¿no? Completamente. Hablando de empático, gran empático José de San Martín. A ver, Ahí te tiré arranquemos. el centro. Sí, empecemos ahí. La primera pregunta que yo te hago es, ¿qué le pasó a San Martín de pibe? ¿Qué le agarró que decidió ser San Martín, digamos? ¿De dónde le vino a San Martín? O sea, porque Messi vos ves todos los videos de chiquito cuando Claro, jugaba a Newell's y decís, es de ahí, claro, viene de acá. claro. Hay actores que desde chiquito actúan. San Martín, ¿cómo llega a ser? ¿Cómo decide que va a ser San Martín? Bueno, había una historia militar en la familia. El padre era militar, hermanos militares, Ah, y él se mete cuando tiene una muy breve estadía en Argentina al principio, ¿no? Digamos, nace en Yapeyú y se va a los 5 años. Y ahí se va al regimiento de Murcia y evidentemente le pega bien la vida militar porque el pibe decide ser voluntario en un cuerpo temerario, que era el de los granaderos, que eran los tipos que se encargaban de las granadas, de los explosivos, y le toca como destino el norte de África, ¿no? Que estaban los bereberes, que eran los peor que te podía. ya el nombre parece ese chiste, te mato pero antes bere bere. O sea, La, parece. la yihad, la histórica yihad que estaba Claro. lanzada un poco de venganza contra la reconquista española, ¿no? Porque eran cuestiones, colonias españolas, por ejemplo, Argelia, en Marruecos, Orán, por ejemplo, que era un lugar de Argelia, donde este pibito de 13 años empieza y pide él ser voluntario en las misiones más arriesgadas, tipo colocar minas contra los fuertes explosivos o desactivar explosivos. Y ya a los 13 hay un relato de una épica tremenda de 2 kilómetros que el pibe pasa en medio de disparos cruzados y logra colocar un explosivo en el fuerte enemigo que lo vuela en pedazos. Y ahí comienza el ascenso hasta que a los 15 años ya es capitán este pibito, ¿no? ¿Qué le O picó? sea, No sé. Es difícil que le picó. Pero algo le picó, evidentemente. porque aparte, vos me estás diciendo que a los 13 o 14 años hace esa movida, a los Sí, 15 es capitán. No sé si era sí, algo común porque en esa época se maduraba más joven, sí. pero es muy No, chico para esto. no era No, común. Ser un oficial de 15 años no era común. De hecho, hay un libro que se llama así, Un capitán de 15 años, como algo, viste, que era como absolutamente de la colección Robin Hood, ¿te acordás? Este, sí. Estamos. esto habla que estamos en edad de riesgo, Sí, evidentemente. sí. Estoy a punto de decir Bascolet, ya para quedar en el siglo Actualmente, pasado. podemos seguir con Nutri Super Hijito, te tiro No, también. ya está, ya está. Isopate, Felipe, isopate. Entonces, 15 años No, y el bueno, tipo. era común que un pibe de 15 años fuera capitán y que, bueno, que empezara con esa carrera militar que es lo definen las fojas de servicios como una máquina de guerra, a la vez un tipo recontrasensible, un lector, un humanista, ¿no? Que tenía claro que su parte militar tenía que ver con un objetivo que era para él la libertad, bueno, la independencia, depende de los momentos, ¿no? Y le toca en España combatir con distintos frentes, e incluso tiene un año embarcado como capitán de un barco, ¿no? Una parte naval de San Martín con la Santa Dorotea, que enfrentaba en ese momento a los ingleses, que finalmente el barco es capturado y él es confinado a Marsella, un lugar como neutral en ese momento, donde él hace dos cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, aprende pintura, él le va a encantar la pintura y va a pintar casi obsesivamente paisajes navales, y por otro lado aprende francés y se compra los libros prohibidos, que eran los libros de la Revolución, Voltaire, Rousseau, Claro, Montesquieu. Rousseau, claro, claro, me imagino. Pero ¿cómo, digamos, cómo se desarrolla todo este lado con, porque, digamos, una máquina de guerra, en ese momento todavía no está pensando, o sí, no sé, en estas tierras, pero el tipo se desarrolla como un, digamos, como un terrible soldado, más Total. allá.
Sí, en el año 1808 él ingresa a la logia de Cádiz, que es una logia de americanos, donde está Miranda, está Bolívar, está O'Higgins, cada uno jurándose volver a su patria cuando crea que miente, digamos, que tiene que ver. Físicamente todos ahí. Todos ahí, por momentos, pasando, algunos viviendo, como Miranda. eh, y bueno, y entonces llega el momento cuando... Pero es importante este dato, porque él en el 1811 decide retirarse del ejército español, y no hay quien, viste, no diga un oportunista, bueno, todo lo que siempre, el lado B, ¿no? Estando el lado Sí. B, a mí no me la vas a contar, bueno, una típica, muy nuestra. Pero bueno, la verdad que el tipo arranca 2 años antes de la revolución, pensando en que quiere volver, ¿no? Y bueno, vuelve en el 12 y ahí empieza, bueno, toda una cuestión muy interesante que es también vida política y vida militar, ¿no? Pensando en cómo enfrentar una situación que estaba bastante complicada, con un ejército español muy entrenado, y armar un ejército acá con pocos recursos. No había caballería acá, por ejemplo. Él crea la caballería en nuestro país, ¿no? Pero, digamos, llega San Martín acá y está precedido de alguna fama, digamos, ¿cómo logra, digamos, llegar e insertarse en la movida militar, armar las cosas? ¿Quién, digamos, Muy buena, muy buena la pregunta, porque claro, el tipo primero llega como un oficial español, con una carrera exitosa en España. claro, claro, o sea, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? claro, es ese. Y es muy interesante porque los espías, Buenos Aires es una ciudad plagada de espías, ¿no? Puedo decir, ¿a quién le importaba Buenos Aires? A mucha gente, porque era el último puerto antes del único paso interoceánico, que esto nos olvidamos a veces, ¿no? El único paso interoceánico que había, que era o sea, el canal de Beagle, el estrecho de Magallanes, mucho antes de Panamá. Entonces, todo el mundo que quisiera pasar al Pacífico pasaba por Buenos Aires. Está el tema Malvinas, todo eso, y había espías desde suecos, rusos, norteamericanos, Claro. ingleses, franceses, lo que vos quieras. Y los informes de los espías son alucinantes, ¿no? Me, Entonces, me- me muero, espías rusos en el 1800, yanquis acá, sueco es increíble. suecos. Era Sí, un tal Graner, que el tipo se va hasta Tucumán, que en aquel momento, imagínate lo que era viajar a Tucumán, para mandar a Suecia los informes de cómo era el Congreso que se estaba reuniendo, ¿no? Y bueno, los espías ingleses dicen que San Martín es un agente de Napoleón. Los espías franceses dicen que es un agente inglés, lo cual nos da cierta garantía que no era agente de nadie. Porque si, no. si Me- cada me- servicio secreto Menos mal que no existía el Mossad todavía, porque si no, lo hubieran endilgado el era más Mossad. fácil, era más fácil. Sí. Bueno, y bueno, zafó del Mossad, pero de todo lo demás era acusado. Y además con su carga de ser un teniente coronel del ejército español, ¿no? Ahora, increíblemente, bueno, ahí él cuenta que fue recibido con cierta desconfianza y que va a tener que demostrar en los hechos quién era. Y por eso San Lorenzo, ¿no? Que es un combate, que más allá de que nosotros lo convirtamos en una especie de dibujo de Villiquen, es un hecho muy importante, porque el tipo ahí demuestra la capacidad que tiene, la estrategia. Es un combate muy desigual, donde los españoles lo doblan en número, tienen apoyo naval. En el río había 2 corbetas, y sin embargo hace la verdad que los destroza, ¿no? En 15 minutos dura el combate. 15 Eh, minutos es todo lo que dura. 15 minutos, y fíjate la marcha y todo. Y Claro. yo, qué lástima que nunca te lo explicaron, ¿viste? Teníamos que cantar en la escuela obligadamente Febo Asoma, no sabemos qué carajo quería decir Febo, ¿no? Sí, claro, no. Lo asociaba a los zapatos yo. Pero bueno, sí. Los zapatos de mi abuela Casi que la marcha bueno, decía, dura, Febo Asoma, los zapatos de mi abuela son de goma. son de goma, el famoso. A ver con Febo, claro, que era una marca de suelas de zapato muy conocida. Pero casi que la Este, marcha dura como la batalla, porque 15 minutos es para más larga, resolver. más larga la Sí, marcha que la... pero Bueno, algo. pero lo que pasa que, muy por el contrario, lo que suena poco es mucho, porque en 15 minutos,
destrozar a un enemigo que venía preparado, que tenía el doble de tropas, que tenía apoyo, habla de la capacidad estratégica de este muchacho, ¿no? Lo cual Y, lo posiciona muy bien políticamente en un momento en que se está reuniendo la Asamblea del 13, que acababa de reunirse, que estaba por elegir una autoridad nacional, y ahí aparece Alvear, que vino con San Martín, pero que rápidamente se va tornando un enemigo, porque tiene mucho ego el muchacho, y dice en una carta literalmente, creímos conveniente apartar al coronel San Martín porque se había demostrado contrario a la centralización del poder, ¿no? Y fíjate que crean el directorio y a San claro. Martín lo mandan a reemplazar a Belgrano al norte, ¿no? Lo más lejos posible. Te paro ahí en esa relación. San Martín Belgrano, porque uno ve de alguna película, o leyó, ¿realmente tenían una buena onda? Digamos, coincidían en su visión de lo que tenía que pasar acá. Totalmente. Incluso las cartas son muy interesantes. Las cartas previas, ¿no? Donde se confiesan la admiración mutua, porque San Martín conocía la obra de Belgrano, que había escrito tantos años ahí en el consulado, hablando de cosas pioneramente. Belgrano era una cabeza maravillosa, un gran pensador, ¿no? Un tipo que hablaba de educación, de industria, el lugar de la mujer. Hay un artículo del año 1800, o sea, 1800, que el tipo dice, prestémosle atención a China, futura potencia mundial. Cuando nadie- No te puedo creer. No te Claro, puedo creer. sí, habla del mercado, la apertura del mercado chino, cosa que va a ocurrir recién con la guerra del opio a mediados del siglo, ¿no? Bueno, un genio. San Martín sabe que este tipo es genial, que está un poco a disgusto, cumpliendo funciones militares porque estaba para otra cosa, y bueno, lo tiene que reemplazar porque, bueno, había perdido a Milcapugio y a Yohuma, cosa que la historia tan injustamente recuerda más que sus dos grandes victorias que fueron Santa y Tucumán, ¿no? Se Ahora, asocia más a la derrota que a la victoria, ¿viste? es increíble. Militarmente hay, bueno, lo aprendimos así en la escuela. Ustedes, vos Claro. especialmente, vinieron a cambiarnos Belgrano, Moreno y toda esa gente, pero uno lo entiende como que perdió esas batallas. Hasta parece un director técnico que perdió dos partidos y lo sacan. O sea, Sí, se ve Bielsa, se ve de una manera muy Bielsa, cruel. Y Bielsa como completo. Bielsa, una especie de Bielsa. Pero, digamos, y cuando lo mandan a San Martín ahí o a Belgrano Fíjate, ahí, fíjate ahora que Bielsa es Dios, ¿no? Para los sí, mismos que sí, 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 para que tiene una siempre. calle, para que tiene una calle en Inglaterra, es Gardel. Exactamente. La verdad que, bueno, Bielsa es ese tipo de argentino que nos muestra lo peor de nosotros, justamente en su grandeza, ¿no? Totalmente, bueno, yo creo que con Belgrano pasó algo parecido. En ese momento, criticado, aparte él no quería seguir con la campaña a lo que hoy es Bolivia, al Alto Perú, porque sabía que estaba en desventaja. Ahí hay una sospechosa insistencia del poder central en que vaya, Por eso te y una pregunto, ¿pero los mandaban, era una manera de alejarlos del tema político? Claro, claro, porque era el tipo más preparado. Vos pensás que él tenía, a diferencia de todos los que integraron la primera junta, el único tipo con experiencia de gobierno era él. Tenía 14 años 16 años en realidad, de experiencia burocrática, de cómo firmar un decreto, y lo alejaron, lo mandaron a la campaña al Paraguay. O sea, todo un desastre para sacarlo de encima, este tipo que era brillante, ¿no? Bueno, la amistad entre ellos es una amistad muy, muy breve en términos presenciales, porque se ven en Yatasto, algunos discuten si fue Yatasto o no, no tiene mucha importancia, en algún lugar de Salta, y después van a Tucumán y arman la Ciudadela, donde cada uno ejerce la docencia. San Martín enseña historia y estrategia y Belgrano economía, y matemática. Imagínate tenerlo de profesor, qué Es lo groso. que te digo, es lo que te digo. Si estás en un colegio que están San Martín y Belgrano de profesores, o sea, no ¿A sé, quién, a no quién falta, tenés en historia? ¿A quién claro, tenés en historia? A San Martín. vino San Martín que me mandó a marzo, San Martín, o sea, es con Listo. orgullo lo digo, No, 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 ¿viste? tremendo. Pero bueno, fue una amistad que después siguió por correspondencia, muy interesante. Hay cartas muy lindas, ¿no? Entre ellos, donde inclusive se permiten la ironía, ¿viste? Uno le dice al otro, estoy abundante de escasez, el otro dice, a mí me acompaña siempre la soledad. Y después la religión es muy interesante, porque San Martín, si bien era católico,
no era muy practicante, y Belgrano sí, aunque un católico crítico, ahora te voy a contar por qué, pero le dice, ojo, ojo querido amigo, cada tanto haga una misa, porque es un elemento disciplinador interesante, estratégicamente hablando para la tropa, ¿no? Más allá de lo que piense de la religión, del Santo Padre, que San Martín era muy crítico, San Martín tiene algo extraordinario, que es un muy pionero crítico del Vaticano, del poder del Vaticano y el alejamiento del Vaticano de lo que significaba la obra de Jesús o el pensamiento cristiano original, ¿no? Y hace una cosa extraordinaria cuando su amigo Tomás Guido está frente, buen amigo, ¿no? Que está frente a la Cancillería de Rosas, y Rosas resuelve restablecer relaciones con el Vaticano, que habían sido rotas en 1810 prácticamente, y él se enoja mucho con su querido amigo, y le dice, veo que están restableciendo relaciones con el Vaticano. Bueno, yo me ofrezco como obispo de Buenos Aires, porque después de todo soy San Martín, que es un nombre de santo. Es una carta maravillosa, maravillosa, de una calentura tremenda, donde dice, ¿cómo van a restablecer relaciones con aquellos que nos declararon infames traidores? Porque en 1816 el Papa había dicho que los americanos iban a ir directo al infierno, ¿no? Y él le manda una carta a Belgrano, volviendo a tu pregunta, donde le dice, lo felicito, querido amigo, siendo usted tan católico, ha elegido el infierno. Qué maravilla, Espectacular, maravilloso, espectacular, maravilloso. espectacular. Ahora, digamos, porque esto que me decís de Belgrano, que me es revelador, que era un católico incluso practicante, Claro, pero crítico, porque crítico. Vos fijate que él, por ejemplo, cuando está en Salta, entra a la catedral y está el obispo dando un sermón en contra de la revolución y a favor de los españoles, y el tipo está en el púlpito, y él de abajo le dice que lo va a destituir y que lo va a expulsar de la provincia, cosa que hace. Y le dice, usted es un hereje, y le dice, no, yo soy el más católico de los católicos, pero usted está faltando a su misión de sacerdote. Y el tipo lo raja de la provincia, ¿no? O sea, impresionante. un católico progre, diríamos hoy. Claro, 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 un tipo, claro, exactamente. Estamos tratando de hacer esta ensalada del colegio con ellos, ir al Pele y que te tocan San Martín y Belgrano de profesores. Y, y digamos, esta relación, si bien presencial, es muy breve, ¿se mantiene estratégicamente, digamos, en el tiempo? Se mantiene por correspondencia hasta la muerte de Manuel, que se siguen escribiendo, y San Martín cuenta que cuando él se entera, muchos meses después de la muerte de Belgrano, que es una muerte muy triste, ¿no? En soledad, en pobreza, dice que es uno de los días más tristes de su vida, esta misma momento, y se entera con mucho delay, con mucha demora de lo que tardaba en llegar las noticias, y sí, la verdad que sí, y mantienen esta correspondencia hasta la muerte de Belgrano prácticamente, ¿no? Una amistad muy sentida. Aparte, San Martín es un tipo que escribía extraordinariamente bien, porque era un enorme lector, una persona que era un fundador compulsivo de bibliotecas. Fíjate que funda la Biblioteca de Mendoza, la Biblioteca de Santiago de Chile, la Biblioteca de Lima, que la funda donde antes funcionaba la Inquisición, ¿no? Ah, Que impresionante. Claro, donde tenía por objetivo perseguir a los judíos, a los marranos, a los indios idólatras, como decían ellos. Y San Martín, en ese lugar donde se quemaban libros y se torturaba a personas, funda la Biblioteca de Lima y dice, los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos. Y como general, esto tiene un valor extraordinario, un tipo que era milico de toda la vida, dice, las bibliotecas son más importantes que los ejércitos para derrotar la tiranía, ¿no? Ahora, ¿cómo me cuesta, Felipe, quizá por todos los paradigmas que tengo de los militares, entender que hay un tipo, una máquina de la guerra, una estratega de la guerra, que pueda tener esta sensibilidad? O sea, me cuesta armar ese rompecabezas, ¿no? Bueno, porque era otra cosa, ¿no? Después nos pasó lo que nos pasó a partir de 1930 y etcétera, pero digo, él hace un código de honor del Ejército de los Andes, donde dice, la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes. Y tiene todo un alegato impresionante que yo creo que debería estar en todos los cuarteles del país, ¿no? Porque
un alegato de cuál es la misión del militar, y termina diciendo, la patria no es abrigadora de crímenes, ¿no? O Fíjate sea, qué como que redundancia, porque a mí me pasa lo mismo, como a vos, por supuesto, somos más o menos cercanos en edad, y uno dice militar y le viene la dictadura, ¿no? exacto. Pero hubo muchos militares que no tuvo nada que ver con eso, ¿no? Que yo, el creador de YPF fue Mosconi, un tipo Moconi. patriota, el tipo impulsor del acero fue el general Sabio, qué sé yo, podríamos para hablar del siglo XX, pero en el siglo XIX, bueno, tenés un montón de gente muy digna. Pero eh, este código de San Martín era, digamos, para la batalla, digamos, para digamos, que no incurran en excesos, ponele los soldados de él. es buena la pregunta, porque él habla en general y dice, se está refiriendo, por ejemplo, a qué van a hacer una vez que logren triunfar en ese país. Y dice, recuerden que no somos conquistadores sino libertadores. Y dice, aquel que le falta respeto al habitante de su país, hasta será pasado por las armas. Es muy estricto el código, ¿no? Dice que nadie se queje por la severidad de este código, porque es un código de humanidad, ¿no? Es decir, es muy bueno lo que decís porque no era un código de uso en batalla, sino que era un código en tiempos de paz también. Es decir, ¿qué hacemos Claro. después? ¿Cómo nos comportamos portando armas, a diferencia de los civiles? ¿Cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Y la gran tentación, entre comillas, de los ejércitos conquistadores, de llegar al lugar que liberan o conquistan y hacer algunos Que, excesos producto de esa misma situación. bueno, estaba dentro de los códigos de la guerra la violación, la usurpación, el saqueo, ¿no? Era como entrar a saco era algo muy común y que estaba habilitado de alguna manera por los códigos de la guerra, ¿no? No de los códigos legales, pero... Y él justamente previendo esto y habiendo participado de tantas batallas y tantas situaciones, lo deja en claro, tanto para el caso de Chile como para el caso de Perú, ¿no? Ahora, el tema de cuando él decide cruzar la cordillera, yo vi que hay cosas que son fantásticas. Los paisanos tenemos los 40 años en el desierto y se lo peleamos Claro, a todo el mundo mano a mano. Fueron 40 años y después nos ponen el Waze y son 3 horas, pero nosotros decimos, pero esto no 40 se, años. esto no se discute. ¿Cómo hace ese cruce? ¿Cuánto tiempo le lleva? ¿Cómo decide, digamos, hacer esta locura que hoy la hacen los runners para probarse no sé qué cosa, digamos? Sí, bueno, ¿Cómo? es una locura. Bueno, primero que son 3 años de planificación, ¿no? Porque Ah, él va de gobernador de Cuyo y está planeando el cruce 3 años, de 14 al 17, 1814, 1817, y, y es una logística tremenda con un cura muy piola que era Fray Luis Beltrán, que era el tipo que le acompañaba en todo lo que fue la creación, por ejemplo, del primer taller metalúrgico de la Argentina, con 700 operarios, ¿no? Donde se hacían sí, tremendo. Por eso el día del metalúrgico es el día de Fray Luis Beltrán, 7 de septiembre. claro. Y fíjate vos que el tipo, bueno, se ocupaba de la ropa, del calzado, de las municiones. eh, bueno, y después hay como toda una tarea logística de espionaje y contraespionaje que es fascinante, donde tenés a personajes como Álvarez Condarco, Arenales, eh, las mujeres que fueron las espías de San Martín, varias de las cuales murieron en Chile bajo tortura, ¿no? Para no delatar. Una tarea de contraespionaje que significaba darle información falsa al enemigo, obtener información. Eh, es una maravilla lo que fue el cruce, la previa del cruce. Y el cruce fueron 20 días, es un tiempo récord para 5.000 personas, con sistemas de comunicación ultramodernos para la época, que era la señalética, que lo había usado Napoleón, señales visuales, y después los chasquis, que iban a matacaballo. Vos pensás que eran 6 columnas, la primera arrancaba en La Rioja, y la última terminaba al sur de Mendoza, cerca de Las Leñas, y había que coordinar la acción de 6 columnas de una punta a la otra, 1.000 kilómetros de distancia. Había que Impresionante. llegar a Chile, ¿no? Y ahí no ibas al spa a descansar, Claro. sino que Che, estoy nada con más jet lag, quiero bajar los pasar, cambios. no, era ir a Chacabuco, la batalla de Chacabuco que fue tremenda, ¿no? Bueno, o sea que es una hazaña con pocos precedentes, porque
Y él lo dice, que era una persona muy humilde, él lo dice los días previos a iniciar el cruce, que fue a mediados de enero del 17, él dice, lo que no me deja dormir son esos montes, lo cual era lógico. Cualquier persona Claro. normal, ¿de qué estoy por hacer? ¿No? Cruzar la segunda cordillera más alta del mundo con 5.000 tipos a los que tengo que permanentemente convencer. No había un mango, porque no es que fueran por plata, ni había una recompensa al llegar. Había que tener un poder de convicción Pero, extraordinario. ¿tenía algún tipo de apoyo de las autoridades centrales? Digamos, Muy tenía... poco, muy poco, mucha guerra, ¿no? Porque en el año 15, por ejemplo, Alvear, que era el director supremo, intenta destituirlo. Lo manda a Perdriel a reemplazarlo, una cosa de locos, y él, San Martín, que era un capo también en términos estratégicos, le dice a Perdriel, no hay problema, yo renuncio, usted asume, déjeme simplemente acompañarla a la plaza central de Mendoza y ahí vamos a la casa de gobierno a asumir. ¿Te imaginas cuando llega San Martín y Perdiel, la gente puteando a Perdiel en japonés y Claro, diciendo, viva San Martín? Y Perdiel se tiene que tomar el palo porque no lo banca nadie. Y claro. ahí San Martín es ratificado como gobernador y Perdiel se va, pero hay una conspiración para matar a San Martín, dirigida por Alvear, que San Martín lo dice No, en la carta. no, 20 tipos, 20 sicarios. yo no te puedo Decís que creer, no te puedo tenía un creer, o sea, servicio, sí, sí, la de tipo historia que tenemos en la avenida, argentina, sí, que haya habido una conspiración para matar a San Martín, o sea, encabezada por la autoridad máxima del país, que era Carlos María de Alvear, que tiene la avenida más elegante de Buenos Aires. sí, Este, y San Martín lo denuncia en una carta y dice que por suerte tenía un servicio de inteligencia muy eficiente y que esa gente tuvo que dar cuenta, no sé qué le pasó a esa gente, me puedo imaginar, ¿no? A sí. los 20 no me Bueno, gustaría, no me gustaría estar en ese lugar. Pero bueno, cuestión que no pudieron neutralizar ese intento de asesinato a San Martín, ¿no? digo porque De lo eso cual cambia la se historia, habla poco. Claro, imagínate. o sea, Sí, sí, sí. Entonces él decide, ¿y cómo aparte convences, además de la logística, cómo convences a toda esa gente, a esos 5.000 tipos, que vale la pena, que es posible, claro. y aparte él que tiene la concepción de que si no libera los países cercanos, la cosa no va a funcionar, digamos, ¿cómo? Él tiene como objetivo final Lima, porque Lima era el gran centro de poder económico, político de América del Sur. Entonces hay que llegar a Lima y terminar con el poder español en Lima. Paso previo, liberar Chile, ¿no? Es por eso esta hazaña increíble. Y lo interesante que el 90%, ¿no? O poco más, del Ejército Libertador eran voluntarios, se fueron ofreciendo como voluntarios. Incluso hay un batallón entero de esclavos, el batallón 8, que él permanentemente nombra y reconoce la gran actividad en batalla de los negros, mis queridos negros, como dice, y pide para ellos el ascenso a grados militares, que el directorio, el Poder Central de Buenos Aires, le niega y Obvio. le dice, no entiendo por qué, por supuesto con mucha ironía, salvo que estén pensando en Haití, ¿no? En Santo Domingo, en Haití, que fue el primer país gobernado por esclavos, la primera independencia en 1804, que se rebelaron contra Francia en ese momento. Entonces, él los pone en una situación de decirle por qué no quieren que los negros tengan grado de oficial, de sargento, de oficial, ¿por qué no? ¿No? Si ustedes dice, nosotros no nos llenamos la boca hablando de libertad e igualdad, ¿qué pasa, no? Eh, es impresionante. Aparte, me resulta terrible pensar que San Martín, además de todos los quilombos que tiene, de cruzar, de armar todo 3 años, tiene que, primero, bancar que no lo maten, discutir por todo este tipo de cosas, como vos decís, ¿qué Pero es más? obvio, claro, claro. Bueno, eso es lo que siempre yo comento en las charlas, ¿no? Digo, vos fijate la cantidad de frentes que tenía este tipo. O sea, además de todos los quilombos que significa armar un ejército, gobernar una provincia, evitar que lo maten y que lo reemplacen como gobernador, ¿no? Una cosa de loco. Y el tema Cabral, cómo se estudia.
¿Qué dato hay sobre eso? ¿Qué se sabe? Lo bueno es que San Martín es el que rescata históricamente a Cabral, porque él escribía magníficamente bien, era un tipo de muy buena redacción, lo que habla de un tipo muy leído, y el parte de batalla de San Lorenzo es magistral, porque él comienza con una apelación irónica, y que dice, como me imagino que las autoridades estarán contestes y urgidos a compensar a las víctimas sus deudos, huérfanos, o sea, los está metiendo en un brete diciéndole, guay con no hacer esto, ¿no? Que es Sí, ocuparse de las víctimas, de las mujeres que habían quedado viudas, y ahí nombra a los muertos destacados, entre los cuales está Cabral, y él es el que dice, que Cabral dijo, muero contento, hemos batido al enemigo, habla de Baigorria, habla de Buchar, que es el que le saca la bandera a los españoles, nunca habla de él, nunca habla de él, me cubrí de gloria, como Alvear que decía en el parte de Montevideo, de la toma de Montevideo, yo, Carlos de Alvear, entré a Montevideo, tomé la plaza, me cubrí de gloria, ¿viste? Nunca hablaba de él, nunca hablaba de él, nunca decía, o sea, yo digo en el libro, eh, nunca San Martín hubiera dicho yo crucé los Andes, claro, no, claro, no claro, cabía, no le claro. cabía esa, ¿viste? Ahora te digo que me tirás algunos nombres y me aparecen unas calles perdidas en Claro, Floresta, con Darco, Baigorria, que yo las todo. usaba para el Tutti Frutti como próceres, pero sin tener la menor idea de Bueno, te quiénes puedo eran. decir, no, te digo, Olazábal, te digo, Olazábal que era el secretario de él, un pibito de 17 años, que había entrado a los granaderos a los 13. Bueno, que yo, Las Heras, Soler, Lavalle, bueno, tenés eh, Claro, Dulce. Y a esta mesa chica, esto es lindo para esta hora del vinito, a la mesa chica, Soler, toda esta gente, Álvarez Condarco, los que nombramos, que son calles, efectivamente, los invita una noche a cenar y les gasta una broma. Él era un tipo que sabía mucho de vinos, no por ser un alcohólico, sino porque había estado en una zona muy vitivinícola y le gustaba tomar su copita con la cena. Los invita a cenar y les gasta una broma donde tenía un vino de Málaga y un vino de Mendoza. Entonces cambia las etiquetas y al vino de Mendoza le pone de Málaga y al de Málaga le pone de Mendoza. Entonces le da a probar el de Málaga, que en realidad decía de Mendoza, y todos los que están ahí, como viste que se hacen los cancheros, que sí, ven el color, sí. Muy bien. y dicen todos, bueno, evidentemente es un vino que está bien, pero es un vino joven, al que le falta madera, no sé qué. Bueno, y después le da el de Málaga, que es el de Mendoza, en realidad, que dice Málaga la etiqueta, y todos dicen, qué extraordinario, qué Ah, vino maravilloso, se cuántos siente la años, madera. rica. Y Martín les termina diciendo, ustedes no solo que no saben nada de vinos, sino que se dejan encandilar por las etiquetas extranjeras. Una maravilla. Esto lo cuenta, lo cuenta Olazábal en sus memorias, ¿no? Pero si digamos, como alguna vez te pregunté la otra vez que estuviste acá, si hiciésemos un asado, ¿a qué próceres invitarías? Si a San Este es Martín el organizara un asado, ¿quiénes serían los que estarían los cuatro o cinco con él? Bueno, estaba seguro Monteagudo, que fue su secretario en el Perú, fue impresionante. Seguramente este pibito Olazábal, a quien él quería mucho, un tipo muy valiente, que es el que lo espera cuando vuelve, después de toda su retirada. Belgrano, seguro. Total es intemporal esto, ¿no? Puede Sí, estar sí, sí, cualquiera. sí, sí. Bueno, obviamente, Güemes, a quien él quería mucho también, así que sería un asado tremendo, ¿no? Terrible. Si tenemos un asado con Belgrano, Güemes y San Martín. Tenemos que estar ahí, Sí, imagínate. dice, Eh, lo- y aparte que chusmearían de las tranzas de los políticos que les Obvio. hicieron la vida imposible. Claro, por supuesto. Bueno, él nunca se cayó, ¿no? Él siempre lo dijo y en esas cartas a Güemes y al Belgrano lo decía con todas las letras. Ahí donde aparece esta denuncia del intento de asesinato, por ejemplo. Y después de ahí, cuando va hacia Perú, digamos, y finalmente concreta la movida que él se había planteado, ¿cómo sigue la historia de San Martín? Porque parece como que a partir de ahí
no se sabe qué lugar va a tomar, se va, viene, ¿qué le pasa? Bueno, ahí él concreta la independencia del Perú, pero no termina la guerra, porque si bien logra entrar en Lima, declarar la independencia y gobernar un año como protector del Perú, la guerra sigue en el sur, ¿no? En el sur del Perú, y ahí donde él pide ayuda a Buenos Aires, que estaba gobernando su gran enemigo Rivadavia, que le niega todo tipo de ayuda, y Rivadavia dice que le niega la ayuda, le dice a otros confidencialmente, porque si San Martín triunfa en el Perú va a ser el próximo presidente de nuestro país, porque se estaba por reunir el Congreso el 24, que lo va a terminar eligiendo presidente a él. Eh, y bueno, por eso recurre a Bolívar, que Bolívar es un tipo que está en ganador, mientras San Martín está un poco en perdedor, porque su país le niega ayuda, en el Perú cuando él se va hay una contrarrevolución, cuando se va a reunir con Bolívar, y Bolívar hace valer su lugar, ¿no? De preeminente, y San Martín le ofrece ser su segundo, pero Bolívar dice que no puede aceptar tener un segundo como San Martín. Y bueno, esto termina en la retirada de San Martín, a pesar de lo cual le deja sus mejores hombres, su tropa, a Bolívar, ¿no? Y ahí, bueno, viene una etapa del año 23, que él está en Mendoza esperando qué pasa con su mujer, que está mal de salud, y qué pasa con el Perú, si se termina la guerra, ¿no? Y empieza una campaña furibunda de contra, con una campaña de prensa desprestigiándolo, una cantidad de espías que lo asedian y él se harta y decide irse. Y un acto que lo damos como lógico, pero pensar en un tipo joven, ¿no? Todavía joven, que tiene a su hija viviendo con su suegra y que sin embargo decide irse con su hija, ¿no? Asumir su paternidad y se va con su hija al exilio, que es un acto, la verdad que para la época, como se decía, en esa época machista, mucho más machista que esta, iba a ser su vida, podía ser su vida, ¿no? Y sin Claro, embargo se va con su hija Mercedita, ¿no? Al exilio. Y ahí comienza esta etapa del exilio que, bueno, es súper interesante, ¿no? Porque son 26 años de su vida, pero ahí para no hacerla tan larga, digo, ahí lo que hay cosas muy lindas, ¿no? Como por ejemplo, en 1830 él está en París y conoce a Alejandro Aguado, que era el empresario de la Ópera de París, y en español, y el tipo, bueno, qué sé yo, lo pone en contacto con Víctor Hugo, con Donizetti, con Balzac, con la bohemia más importante, autores que San Martín había leído y admiraba, ¿no? Y entonces le agradece, le dice, bueno, haber compartido cenas y tertulias con esta gente, le agradezco tanto a Aguado. Y Aguado le contesta, no se confunda, ellos lo quieren conocer a usted, ¿no? Y, impresionante. Porque claro, aparte, o sea, de ese pibe de 15 años que hablábamos, de toda esta vuelta que da, del cruce de los Andes, de toda la historia, termina con ese lado intelectual tan marcado y esto que vos digas, el ídolo sos vos, ¿no? claro, sos Eh, vos, o sea, Víctor Hugo te quiere conocer a vos. es Este, impresionante. Estás hablando de monstruos de la literatura, ¿no es cierto? Balzac, qué sé yo, Donizetti, Y hay... y, No, no, perdón, decime. No, no, decime. no, 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 eso, que bueno, que esos años de Francia son años también de mucho amor por sus nietas, ¿no? Yo hice un libro, llama Los cuentos del abuelo José, que un poco hablan de este vínculo tan lindo con sus nietas, donde él le contaba historias y de su vida, de lo que leía. Y bueno, iba a pasar los últimos años de su vida recibiendo a todo el mundo, de unos y otros lados, de federales, unitarios, recibe a Sarmiento, recibe a Alberdi. Lo de Sarmiento es genial, porque Sarmiento, con un tipo de un enorme ego, todo lo contrario de San Martín, nadie está cuestionando las capacidades de Sarmiento, digo, de característica de un ego muy fuerte, este, y tiene el atrevimiento, porque decía que su papá estuvo en la batalla de Chacabuco, de contarle a San Martín la batalla de Chacabuco. Es fantástico, es Entonces, fantástico. entonces, San Martín lo escucha, un tipo respetuoso, ¿no? Termina de decir todo lo que le contaba y San Martín, y esto está muy lindo contado, le dijo, mire usted, ¿qué me la vas a contar, papá? A mí me vas a contar Chacabuco. Mirá vos, qué quilombo, Hugo Millo.
Y yo acá. No, impresionante, impresionante. Y después Alberdi tiene una entrevista muy linda con él, donde nos deja la única referencia a la voz de San Martín, porque claro, no tenemos ningún registro de voz. Y él dice que tenía una voz argentina en dos sentidos, en el sentido que ya no tenía el dejo andaluz de al principio, porque ya hablaba como una... ¿no? Y argentina porque tiene una voz metálica y plateada, ¿no? Porque Argentum. Ya qué Claro, lindo, qué qué, linda cosa. qué linda Eh, descripción. sí, sí, aparte dice que había una palabra clave que motivaba en él la emoción, que era la palabra Mendoza, ¿no? Que cuando le nombraban a Mendoza, él se emocionaba mucho, ¿no? Yo sé que es muy difícil hacer esto y ya se nos va a terminar el tiempo. Dijimos media hora y no sé, le No, pegamos hasta acá. Eh, pero podemos, está muy lindo, muy divertido esto. sí, muy divertido. Yo la seguiría, no quiero joderte, pero como Nada, esto pasa. se corta y después lo tengo que subir, si La no verdad que tendríamos... un milagro que no se cortó hasta ahora, buenísimo. No Sí, sí, digamos nada, está no a tres digamos nada. minutos. Pero bueno, para cerrar esto, uno puede estar contento, o sea, uno puede decir, cuando dicen el padre de la patria y toda esa movida, digamos, San Martín banca esos adjetivos, ¿no? Es realmente un tipo que... Banca los trapos como loco, ¿no? Banca absolutamente, no es una persona perfecta, porque es una persona, por suerte, pero es un tipo admirable. Y yo digo ejemplar justamente porque es un ser humano, ¿no? No podemos tomar ejemplo de alguien perfecto, de los dioses, porque somos seres humanos. Entonces yo creo que el hacerlo persona, como dijimos antes, de lo que no me deja dormir son esos montes, o sea, una persona falible, hace que nosotros podamos tomar ejemplo, que en una charla que di en un colegio muy pobre, en Rafael Castillo, en La Matanza, tuvimos una conversación con los pibes, hay un momento, yo voy más que nada a responder preguntas, porque los pibes laburan antes con sus docentes, y uno me dijo, un pibito de cuarto grado, maravilloso, me dijo, a mí me gustaría ser como San Martín, pero es mucho lío, porque hay que cruzar los Andes. Y otro, un cuarto grado, ¿eh? Y otro le contesta, no hace falta, con que no robes y seas patriota, ya está. Es perfecto, Listo, la porque mejor definición. el pibe entendió Eh, la diferencia entre imitación y ejemplo. O sea, lo que nosotros a lo que contamos es a tomar los valores, es decir, la empatía, el patriotismo, ese tipo de cosas. No hace falta ponerte el gorro y cruzar los Andes, ¿no? Mirá qué bien que la entendió el Sí, pibe, ¿no? qué sencillo. Bueno, Felipe, te agradezco un montonazo. La pasé increíble, me quedaría 2 horas más y la gente me escribe, sigan, sigan, pero bueno, el tiempo es tirano en Instagram. Bueno, un Te abrazo, mando, Roberto, ¿eh? gracias, muchísimas gracias. Cuando quiera. Abrazo.